En este vídeo vas a aprender a centrarte en lo que más te interesa, en qué activos debes tener cuidado, cuáles te protegen y dónde aparecen las oportunidades cuando hay una crisis financiera. Todo explicado para gente que no sabe del tema, sin tecnicismos y con ejemplos muy sencillos. Mirad, cuando se habla de invertir, mucha gente piensa solo en bolsa y en banco, pero no todos los activos se comportan igual en una crisis. Hay algunos que parecen seguros y en realidad pueden ser frágiles dependiendo de la naturaleza de esa crisis, y otros que parecen arriesgados y bien usados te ayudan a protegerte. Vamos a ordenarlo paso a paso. Primero vamos a ver con qué conviene tener mucho cuidado cuando el sistema empieza a temblar. En una crisis financiera, uno de los sitios donde más sufren los inversores es en las acciones de los bancos. Es importante que entiendas por qué. Los bancos viven básicamente de dos cosas: prestar dinero y manejar activos financieros, entre ellos mucha deuda del Estado. Cuando los bonos del Estado pierden valor, el, digamos, almacén de riqueza del banco se reduce. Es como si un supermercado descubriera que la mitad de lo que tiene en sus estanterías ya no vale casi nada. El mercado se da cuenta de ello y las acciones de los bancos caen con fuerza. Además, en las crisis los bancos se vuelven más prudentes, prestan menos, cierran el grifo del crédito a familias y empresas y eso frena todavía más la economía. Esa sensación de fragilidad hace que los inversores tengan miedo de acercarse al sector bancario durante mucho tiempo. Por eso en una crisis financiera las acciones de los bancos suelen ser de las que más caen y de las que más tardan en recuperarse. Al menos así ha sido en muchas ocasiones. Otro sitio donde hay que ir con cuidado es en la deuda del Estado. Los famosos bonos soberanos. Sí, sé que normalmente la idea es que invertir en deuda pública es casi como tener el dinero en efectivo, pero con algo más de rentabilidad. Eso, repito, dependiendo de la naturaleza de la crisis, no es cierto del todo. Si la crisis se produce precisamente porque se duda de la capacidad del Estado para pagar, esos bonos bajan de precio. Y cuando el precio baja, tú pierdes. Es como si le prestaras dinero a alguien pensando que es súper responsable y de repente te enteras de que está hasta el cuello de deudas. Pues ¿qué pasaría? Pues que todo el mundo empezaría a pensar que quizá no recupere su dinero y el valor de ese préstamo caería. Eso es lo que pasa con los bonos cuando sube la famosa prima de riesgo. Significa que la gente exige más interés para prestar a ese estado porque lo ve más peligroso. Y para que un bono nuevo salga con más interés, los bonos viejos tienen que bajar de precio. Entonces, si tú tienes bonos viejos, lo pillas, ¿no? Pueden bajar de valor. Así que en ese contexto, justo en el momento en que tú esperas que esos bonos te den tranquilidad, lo que hacen es generarte pérdidas. Así que mucho ojito con eso también. También hay que tener cuidado con algunas bolsas concretas, sobre todo la europea y la de muchos países emergentes. No es que sean malas por definición, ni mucho menos, pero en las crisis muestran sus debilidades. ¿Por qué? Porque sus economías suelen ser menos flexibles, las empresas tienen más trabas, los gobiernos tardan más en reaccionar y hay más dependencia de decisiones políticas, sobre todo en la bolsa europea. Eso hace que después de una caída fuerte la recuperación pueda ser mucho más lenta. Mientras que la bolsa estadounidense suele tardar unos pocos años en volver a niveles anteriores o incluso a superarlos, en Europa y en algunos mercados emergentes el proceso se alarga bastante más. Eso significa que si te pilla una crisis muy cargado de bolsa europea o de países emergentes, puedes pasar mucho tiempo atrapado esperando a que el mercado vuelva a subir. Otro punto importante son las materias primas, en especial el petróleo. Muchas personas piensan, bueno, si hay lío en el mundo, el petróleo sube, así que me protege. Puede pasar en algunas crisis geopolíticas, pero no en una crisis financiera. En una crisis financiera se frena el crédito, se reduce la actividad económica y las empresas consumen menos energía. Eso puede provocar que el precio del petróleo caiga justo cuando tú lo esperabas como refugio. Es decir, el petróleo no es una protección fiable en una crisis financiera. Depende demasiado del ciclo económico. Bueno, una vez vistos los activos que deben tratarse con cautela, vamos con lo que te interesa de verdad. ¿Qué cosas sí que pueden ayudar a protegernos? Uno de los activos más importantes en este sentido es el oro. Los que seguís el canal ya sabéis que hago bastantes vídeos sobre el oro porque creo que realmente es un activo de los mejores que se pueden tener en cartera. Ya hemos dicho muchas veces que el oro se ha usado durante siglos como reserva de valor, no depende de un gobierno, no se puede imprimir, no se hunde porque un país concreto esté mal gestionado, ni nada de eso. Por eso, cuando el mercado empieza a dudar del valor del dinero o de la deuda de los estados, el oro suele mantener su valor o incluso subir. Piensa en el oro como un seguro frente a la pérdida de poder adquisitivo. No sirve para hacerse rico rápidamente, sino para evitar que tu dinero se evapore cuando el sistema monetario se ve sacudido o comprometido. En los
periodos de crisis el comportamiento del oro ha sido notablemente mejor que el de muchos activos financieros modernos. Muy relacionado con esto está la plata. La plata también funciona como refugio, pero tiene una diferencia importante: se usa mucho en la industria, en electrónica, en tecnología, etc. Eso hace que su precio dependa no solo de la confianza o desconfianza en el sistema financiero, sino también de cómo le va a la economía real. Por eso suele moverse más que el oro, tiene más altibajos, digamos. Aún así, en situaciones de crisis prolongadas y de pérdida de valor de la moneda, también puede ser una buena herramienta de protección complementaria al oro. Ahora hablemos del dólar. Muchos economistas piensan que el dólar es uno de los activos clave en una crisis. No es solo una moneda de un país, es la principal moneda de reserva del mundo. Pensad que la mayoría de transacciones internacionales, préstamos a países, comercio de materias primas y grandes inversiones se hacen en dólares. Los bancos del mundo acumulan dólares porque los necesitan para operar. Por eso, cuando hay miedo, la reacción de muchos inversores, empresas y bancos es la misma: refugiarse en el dólar, y también mucho en el oro. La demanda sube y en consecuencia el dólar suele revalorizarse frente a otras monedas. Es decir, que si tú tienes parte de tu patrimonio en dólares, cuando hay una crisis, lo normal es que esa parte gane valor en comparación con la moneda de tu país. El motivo de fondo es que el dólar es el pasivo número uno del sistema financiero global. Realmente todo el sistema está montado encima del dólar. En los momentos de incertidumbre, el mundo entero intenta sujetarse a esa base. Otro activo que se ha mostrado especialmente interesante en recuperaciones posteriores es la bolsa estadounidense, es decir, las empresas que cotizan en Estados Unidos. A lo largo de la historia, cuando ha habido grandes caídas, las compañías norteamericanas han sido las que mejor han aprovechado el momento para reorganizarse, recortar costes, centrarse en lo rentable y recomprar sus propias acciones cuando estaban baratas. Eso hace que, pasado el susto, sean las primeras en volver a subir e incluso en marcar máximos. Además, en Estados Unidos existe una cultura empresarial mucho más orientada al accionista. Las decisiones de la directiva están más alineadas con los intereses de los inversores, incluyendo los pequeños. Eso se traduce en una mayor capacidad de adaptación y recuperación cuando hay turbulencias. Por ese motivo, cuando se produce una crisis financiera, muchos inversores con experiencia empiezan a preparar su lista de empresas estadounidenses de calidad para entrar en ellas a precios más bajos. De todos modos, yo no soy muy partidario de invertir en acciones sueltas, ya lo he dicho en algún vídeo que otro. Ahora vayamos a un tema que genera muchas preguntas: las criptomonedas y en especial Bitcoin. Aquí hay que ser muy claros, no es lo mismo Bitcoin que el resto de criptomonedas. Bitcoin ha ido construyendo su propia identidad, tiene mayor liquidez, un sistema más sólido, una adopción más amplia y un diseño pensado para que haya un número limitado de unidades. A lo largo de su historia, Bitcoin ha tenido periodos de caídas muy fuertes, pero también fases de recuperación espectaculares. ¿Cuándo suele sufrir más? Cuando los bancos centrales suben mucho los tipos de interés y hacen la política monetaria más dura. Es decir, cuando retiran dinero del sistema, cuando hay menos liquidez. También lo hemos hablado en otros vídeos. En ese entorno, la liquidez se reduce y los activos más volátiles tienden a caer. Sin embargo, en una crisis financiera, lo habitual es que después del susto venga justamente lo contrario: políticas monetarias ultra flexibles, tipos más bajos, inyecciones de liquidez. Ahí entramos en un entorno que suele favorecer a activos como Bitcoin, porque hay más dinero buscando sitios donde ir, y muchos miran hacia opciones que no dependen de un gobierno concreto. Eso sí, es fundamental que veas Bitcoin no como un refugio estable como el oro, sino como una oportunidad en las fases posteriores, teniendo muy presente que su precio puede moverse en fuertes dientes de sierra. Es un activo con potencial pero con mucha volatilidad, y eso exige prudencia. Si unimos todas estas piezas, podemos sacar una fotografía bastante clara de cómo se reparte el mapa en una crisis financiera. En el lado de más riesgo tienes acciones de bancos, bonos del Estado cuando el problema es la solvencia del Estado, ojo, bolsa europea y de muchos mercados emergentes, y posiblemente también materias primas muy ligadas al ciclo económico como pueden ser el petróleo. En el lado de la protección tienes el oro, el dólar y en menor medida la plata. Y en el lado de las oportunidades de recuperación rápida tienes bolsa estadounidense de calidad y Bitcoin, que ya se ha diferenciado del resto de criptoactivos y funciona como un activo distinto, con su propia liquidez y su propia dinámica. Con esto en mente puedes empezar a entender cómo organizar tu forma de pensar ante una posible crisis financiera.
incluso si no eres un experto. Es que hay que entender que no se trata de adivinar el futuro ni de estar todos los días mirando gráficos. Se trata de saber qué pasa, en qué orden suele pasar y cómo suelen reaccionar los gobiernos y los bancos centrales. Muchos analistas están de acuerdo con el siguiente patrón. Primero hay miedo y caída de los activos, después intervención de los bancos centrales y del gobierno y finalmente inyecciones masivas de dinero y más desequilibrio fiscal. Todo eso nos lleva a una conclusión clave. La consecuencia final de las crisis financieras, una y otra vez, es más pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Por eso, más importante que acertar con el movimiento de la bolsa en el corto plazo es protegerte de que tus ahorros en dinero fiat, la moneda de tu país, los euros, lo que sea, vayan valiendo cada vez menos. En resumen, cuando pienses en cómo prepararte tú, como persona normal, para una crisis financiera, puedes quedarte con esta idea sencilla, que hay activos que parecen seguros, como pueden ser los bonos del Estado, los bancos y algunas bolsas locales, y en realidad son los que más pueden sufrir cuando el problema es la solvencia del propio Estado. Que hay activos que de verdad te protegen frente a la pérdida de valor del dinero, como el oro, el dólar o incluso la plata, y que hay mercados donde la recuperación suele ser mucho más rápida y fuerte, la bolsa estadounidense, por ejemplo. Bueno, y que también hay activos nuevos como Bitcoin que pueden servir como oportunidad de crecimiento cuando los bancos centrales vuelven a inundar el sistema de dinero, siempre entendiendo que son volátiles, cuidado. A partir de ahí no hace falta que seas economista, basta con entender este mapa mental para que cuando escuches hablar de crisis financiera no pienses solo en miedo, sino en cómo recolocar poco a poco tu forma de ahorrar e invertir para estar menos expuesto a lo que más se hunde y más cerca de lo que mejor resiste y más rápido se recupera. Y recordad que nada de esto es una recomendación de inversión, simplemente es información y conocimiento compartido. De ti depende las decisiones que tomes en cuanto a tu dinero y lo que haces con él. Invierte con cabeza.